Lo que hay que, dentro de lo que decíamos, que la filosofía moderna va a ocuparse de una manera primordial de la cuestión del conocimiento y, como diría García Morente, sin salir jamás de la inmanencia de la conciencia, tengo que decir que el empirismo es exactamente igual que el racionalismo en este sentido. Para los racionalistas lo que se conoce son ideas. En realidad la idea, cuando veamos muy pronto que llegaremos acá, es un tipo de objeto. Lo que conoce son objetos, pero el objeto no es nada material, no es lo mismo objeto que sustancia. Objeto es algo que está en nosotros. Lo vamos a ver muy bien en Kant. ¿De acuerdo? Lo que se conoce en los racionalistas son ideas. ¿Y en los empiristas? ¿Los empiristas? Sensación, sentido. ¿Quién habló? ¿Tú? No. ¿Alguien dijo sensaciones? ¿Quién dijo? ¿Nadie lo ha dicho? No, no puede ser. No es una... Bueno, también son ideas. Son objetos mentales, por decirlo de alguna manera. La diferencia va a venir en los racionalismos y empiristas de dónde, cómo se gestan las ideas o de dónde salen. Pero desde luego, tanto para los empiristas, como para los racionalistas, como para el pensamiento crítico, el criticismo kantiano, lo que se conoce son el equivalente a ideas. Unos le llaman idea, otros le llaman, en el caso del empirismo y el racionalismo son ideas, Kant le llama de otra manera, pero también son conceptos, son también ideas, son fenómenos, pero siempre están en el propio sujeto, en la inmanencia de la conciencia. También hay que decir que los empiristas, al igual que Kant, Descartes, parten de una gran desconfianza en la ciencia tal como se ha desarrollado hasta ese momento y de una actitud sumamente crítica, buscando una certeza sólida también, como en el caso de Descartes. Porque para ellos lo importante es qué se puede afirmar en ciencia con seguridad y con fundamento. Luego dan soluciones distintas, pero ¿qué es lo que se puede afirmar? ¿De qué manera no equivocarnos? ¿Y cómo hacemos para depurar a la ciencia de tantas cuestiones infundadas y de tantas cuestiones, digamos, gratuitas y supersticiones, en fin? Nada es tan frecuente ni tan natural en los que pretenden revelar al mundo una novedad cualquiera en la filosofía y las ciencias que insinuar las alabanzas de su propio sistema, censurando todos aquellos que han sido producidos antes. También hay una crítica aquí al amigo Descartes. En verdad, si se contentasen con deplorar la ignorancia en la que aún están hundidos, en lo que se refiere a las cuestiones más importantes que puedan presentarse ante el tribunal de la razón humana, pocos de los que ya están familiarizados con la ciencia no serían gustosos del mismo parecer. Es fácil a un hombre dotado de juicio conocer y ver el superficial fundamento de aquellos que aún entre los sistemas que han obtenido el mayor crédito y llevado más alto las pretensiones o razonamientos precisos y profundos. Principios admitidos a la ligera, consecuencias mal deducidas de estos principios, falta de coherencia en las partes y evidencia en el todo. He aquí lo que se encuentra por todas partes en los sistemas de los más eminentes filósofos y lo que parece haber sido una causa de disfavor hacia la misma filosofía. No son precisos conocimientos profundos para descubrir la condición imperfecta en que están hoy las ciencias. Hasta la muchedumbre desde afuera puede juzgar por el ruido y clamor que oye que no todo va bien dentro. No hay nada que no esté sujeto a discusión, etcétera, etcétera, etcétera.
Este es el espíritu de la época. Este es Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana. Yo he hecho una selección de textos, pero lo puedo mandar intacto. Incluso el subrayado es mío, porque no me va a dar tiempo quizás de leerlo aquí. Pero eso os lo puedo dejar. Esto es muy densa, es muy vasta, esta obra son como 500 páginas. O sea que he hecho un extracto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les interesa también a ellos es lo mismo que Descartes. Por cierto, sale en tu trabajo. Yo no pondría, puedes hacerlo, idealismo y realismo. Porque el realismo en realidad no es realista. El realismo, si el realismo te refieres al realismo aristotélico tomista, es una cosa que ya lleva, digamos que... Yo creo que es la diferencia en lo que has dicho, es la inmanencia de la conciencia y la no inmanencia de la conciencia. Vale, pero eso, sí, pero es un término, no, tú lo has sacado de sitios, que es que se usa mucho esa dicotomía, pero yo no lo usaría porque no son... los realistas, en un cierto sentido, podría ser Aristóteles y Santo Tomás, en la medida que el objeto del conocimiento es la res, y por lo tanto se conoce la realitas. Ahí sí. Pero el idealismo es todo lo demás, desde Platón hasta todo el idealismo moderno. Y realmente, bueno, está bien, en ese sentido sí. Y teniendo en cuenta que en todo caso la solución al problema del conocimiento nunca viene por el llamado realismo, porque el llamado realismo es lo menos realista que hay, puesto que no conocemos las cosas tal cual no conocemos la res. Por lo menos en mi manera de entender. O sea, curiosamente, el realismo es una ingenuidad. Yo le llamo realismo ingenuo. Yo como lo he entendido, leyendo, porque obviamente no me he inventado los términos, sino que los he leído aquí, como lo he entendido, es justamente lo que caracteriza la filosofía moderna, que es de lo que nos van a examinar. Idealismo. Es esta inmanencia de la conciencia Sí, que sí. ellos llaman idealismo, no, es que ese idealismo... frente a lo anterior, sí. Que no partía de eso y que ellos llaman realismo. ¿no? Bueno, vale. Entonces, el idealismo es correcto. El término más complicado es el de realismo. Idealismo es muy correcto. Pero bueno, me gusta la advertencia porque así utilizaré otros términos. No, giros. A veces hay que utilizar giros. Giros. Pero bueno, ojo, el idealismo es clave. También el idealismo se utiliza mal, por ejemplo, dentro del marxismo, de la filosofía marxista, que se habla de idealismo y materialismo. Y tanto el idealismo como el materialismo son igual de idealistas. O sea, ¿por qué? Porque es el tema de la inmanencia de la conciencia. Entonces, lo que hizo Marx en su momento, ya lo vamos a ver, es poner a la cabeza lo que estaba a los pies a la cabeza, y por lo tanto el concepto de idea de Hegel lo cambia en concepto de materia, pero aplica la misma dialéctica. En fondo, la materia, tal como la presenta, es, digamos, es como la idea, es como el ser de Parménides. O sea, de fondo hay una metafísica de la materia. En fin, es curioso. Son términos que luego se han utilizado y se han, a veces demasiado, y han perdido y se caen tópicos. No es como decir, el idealismo, depende de donde te lo diga, es idealismo contra el materialismo y por lo tanto es muy malo si eres un marxista. En la vida normal, una persona idealista es una persona soñadora y no sé qué. Y en la filosofía, bueno, es que en la filosofía prácticamente ese inmanentismo o ese cierto idealismo no puedes casi salir de él. Ese es el gran problema. Bueno, muy bien. Por decir una última cosa, bueno, porque me interesa, ¿no? Es como, por lo menos la idea, o la redundancia que cogí de estos términos era como si la filosofía hasta la época moderna, partiendo de la base que no hay una ruptura clara, ¿no? Sino que es más qué prima o qué grandes ideas priman una sobre otra, ¿no? Que hasta Descartes, que sería como uno que lleva un impulso mayor, está pensando en comprender la verdad a partir de lo que hay fuera de mí para llegar a mí. Mientras que a partir de Descartes parto de mí y comprendo la realidad, ¿no? Es como algo de fuera hacia adentro antes y de dentro hacia afuera luego. Entonces, ese dentro hacia afuera, que es el mismo concepto, o quiero entender, de la inmanencia de la conciencia, es el que llaman idealismo, y por decir algo, usar esa palabra, que es verdad que está mal empleada, porque la propia palabra idealismo a mí lo primero que me sugiere son ideas, entonces pienso en Platón, ¿no? Obviamente. Pero no es en el sentido de que yo quiero comprender o encontrar las verdades, que es lo que busca la filosofía, ¿no? Quiero saber, ¿no? Y busco una verdad,
incluso me planteo si la hay y todo esto, pero la busco. Entonces, una es partiendo de mí mismo, entonces Descartes es el exponente porque parte de la cosa pensante y luego ya construye todo lo demás, mientras que los anteriores empiezan a buscar la naturaleza, los primeros aquellos filósofos de la naturaleza griegos, luego estas esencias de Platón que están por ahí, este Parménides del lo que es y lo que no es, que está por ahí, pero no está en mí. Entonces, esta es la sí, la comparación más inmediata es compararlo con un poco con la filosofía de la Universidad de París, el tomismo, ¿no? Filosofía de Santo Tomás, que de alguna manera reedita la de Aristóteles, donde efectivamente lo que se conoce son las sustancias materiales, y en el caso de Santo Tomás la única diferencia es que, bueno, que las cosas han sido creadas por Dios, pero de hecho se conoce las cosas materiales. Ese sería un poco el realismo. Ojo que esto se ha utilizado y se sigue utilizando en los manuales y demás, pero que a mí es como decir que en la comparación de Platón y Aristóteles, que son muy parecidos, no es tampoco, más diría en algunas cosas hasta Platón, quitando las explicaciones metafóricas que no creo que sean rigurosas por su parte, que él no pretendía ser riguroso, que las ideas están en nosotros. Este es el gran problema, es que no se puede dar el salto. La fenomenología, Husserl intenta de alguna manera, no se puede dar el salto, es un salto epistemológico. Cuando yo estudiaba decía el problema del puente, ¿no? El problema del puente entre el conocimiento y la realidad. Es muy complicado, el problema del puente. ¿Qué valor tiene? Bueno, hay que ir viéndolo. Bueno, pues entonces voy a mandar, porque en un momento nos atrona, voy a mandar los textos de Hume, que no me va a dar tiempo a leer en clase. Están de los textos que vais a recibir, vais a ver que tienen una estrellita. Eso es lo que yo iba a leer. Es imposible que os leáis todo el tratado, ¿no? Bueno, esto son 500 páginas, aquí habrá 10 o 15. Luego, el discurso del método lo he mandado. Puedo mandar la exposición de Hume que hace, porque sí que voy a hablar de Hume, tengo que hablar la semana que viene, la exposición de Hume que hace Ferrater Mora y también este poquito de García Morente. A ver, en Hume lo que yo quiero explicar es, primero, qué se conoce. Para Hume dice que solo hay impresiones e ideas. Voy a dejar la cosa planteada. Impresiones e ideas. Impresiones son todo lo que son, dice, las sensaciones, las pasiones, todo lo que nuestro sentido, nuestra propia capacidad perceptora también de una especie de sentido general o de sentido senestésico recibimos. Entonces, todo lo que es toda impresión produce ideas. No hay idea que no las ideas legítimas sobre las cuales hay que referirse son ideas que provienen de las impresiones, porque hay otras ideas que son falsas. Digamos que en el fondo hay un paralelismo con Descartes, que por cierto Hume estudia en La Flèche unos años, 100 años después, también va a La Flèche y es escocés, interesante. Bueno. Entonces, hay impresiones e ideas. ¿Qué es una impresión? Dice, ¿qué diferencia entre la impresión y la idea? Dice, una cuestión de fuerza, dice, de nitidez. Un ejemplo, la impresión sería, yo toco esto, me quemo, un calefactor, me quemo. Y la idea sería el recuerdo de cuando me quemé. Muy sencillito. Las ideas son reflejo desdibujados, dice él, debilitados de las impresiones. Un concepto, que puedo explicarlo más la clase próxima. Dice él, hay impresiones simples y complejas y hay ideas simples y complejas. Las ideas pueden ser simples o complejas. Parecido a las ideas simples de Descartes, complejas son transformadas por varias ideas. Pero las ideas simples provienen de impresiones simples, las ideas complejas de impresiones complejas. Por ejemplo, él pone el ejemplo, la visión que yo tengo de París, de Montmartre. Esa es
una idea compleja de París, de un conjunto de impresiones, pero yo puedo tener la impresión de tal torre, de tal rayo de sol, de la torre Eiffel que está allá, no sé qué, del cielo, pero también tengo la impresión de París que yo veo desde lo alto de Montmartre. Es interesante, ese es el ejemplo que él pone. Él estuvo en Francia, le gustaba mucho a Hume Francia. De hecho fue amigo, se relacionó con los enciclopedistas franceses, los ilustrados franceses, y fue amigo de Rousseau hasta que se peleó con él. No sé el motivo, lo voy a ver si alguien lo puede indagar, por qué se distancia de Rousseau, porque precisamente estaba repasando estas cosas y toda la vida nos lo han dicho y no sé por qué. Pero llegó a irse, lo llevó a Escocia y todo a Rousseau y por lo visto cortaron relaciones. Si alguien se entera, pues este cotilleo de qué pasaba entre Rousseau. Haremos una ouija y les preguntaremos a ellos. Sí, no, pero ahí hoy en día en Google pone ¿por qué es enemistad de Rousseau y Hume? Y seguro que te lo dice. Es que ahora todo está... ¿Cómo puedo sacar una mancha que tengo? No sé, inmediatamente. O sea, es increíble. Si nos ponemos a pensar en esto, es absolutamente... Una preguntilla. Entonces, básicamente se puede decir que las ideas complejas están hechas de ideas simples. Sí. Bien. Sí. Pero que en realidad, porque bien, las impresiones complejas provienen de impresiones. Eso por un lado. Luego... lo interesante, es que esto básico es lo que hay que entender, lo dice Hume de muchísimas maneras, es muy detallista. Luego nos va a explicar cómo nos formamos las ideas complejas, muy importante. Y entonces hay dos criterios fundamentalmente, la semejanza y la contigüidad. O sea, nosotros, por ejemplo, la visión que tengo del conjunto de París, por contigüidad, formas un conjunto, lo que está al lado de, y también agrupamos cosas por semejanzas. Por ejemplo, qué sé yo, los estudiantes de Geografía e Historia del Marañón, pues esa es una idea compleja y como semejanza, tenéis en común que sois estudiantes. Dice que nosotros asociamos, él es el introductor del término de asociación de ideas. O sea, las ideas, hay ideas simples y ideas producto de la asociación. Con estos dos criterios, semejanza y contigüidad. Luego hay otras ideas que dice él que no provienen de las impresiones, y él le llama creencias. Bueno, fijaos qué analogías con Descartes. Creemos que hay un mundo exterior, creemos que existe el yo, creemos que existen cosas. Son creencias. Porque, ¿cuál es la diferencia entre las ideas que provienen de impresiones de una manera correcta y las que son creencias? Pues que las creencias no podemos identificar, o no tenemos impresión o no la podemos identificar. Con estos instrumentos, él va a hacer una crítica a cuestiones fundamentales de la metafísica, no solo tradicional, sino también de la metafísica moderna. La noción de sustancia, de causalidad, por ejemplo. Él dice, impresión A, el hecho que este papel está aquí. B, el papel toca la mesa. Si queréis, B va cayendo, C toca la mesa. El nexo causal entre A, B y C no tengo impresión. Entonces, mi creencia me lleva a interpretar que A es causa de B, pero yo no tengo impresión del nexo causal. Tengo impresión de A y de B. Y por contigüidad, por ejemplo, por hábito, dice Hume, yo atribuyo que cuando hay humo hay fuego, porque estoy acostumbrado a ver que el humo sale del fuego. Yo veo que hay humo y si allí hay un incendio, a lo mejor lo que hay es alguien está produciendo pues estas cosas para producir efectos teatrales o lo que sea. O sea que no necesariamente. Entonces, noción de causalidad. La noción del yo, muy interesante como la crítica, él dice, soy un haz de percepciones. Yo si miro en mí mismo, lo que veo es que tengo percepciones. No aquello que unifica esas percepciones. Por ejemplo, el algo que piensa, él no aceptaría, porque ese algo es una creencia, es un supuesto.
Yo no tengo percepción de esa impresión de ese algo. Lo mismo va a pasar con la sustancia, lo mismo va a pasar con también la cuestión de Dios. Utilizando de que solo se puede admitir como verdadero, solo se puede admitir como legítimo en filosofía aquello que proviene de las impresiones. Es muy importante una distinción de la época, que también la hace Leibniz, entre verdades de hecho y verdades de razón. Bueno, hasta la próxima, alumnos virtuales. Pues es muy interesante porque esto se produce, las verdades de razón funcionan de otra manera, son las verdades lógicas. Hay algo que es indiscutido para los filósofos modernos, que son las matemáticas. Sean Descartes, sean los empiristas, sea Kant, la matemática es indiscutida e indiscutible. Perdón, ¿y esto no tiene algo que ver con estos comentarios con las monas de Leibniz? Bueno, algo que ver. De hecho, me iba a referir hoy